Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Y Jesús le contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán el esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira el manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Que así sea. Queridas hermanas, queridos hermanos, presentes en esta celebración en el monasterio de San Francisco y Santa Clara, aquí en el Santo Cerro. También a todas las personas que a través de los medios están en contacto con nosotros. Podemos decir que en el día de hoy se nos da una enseñanza muy importante. La obediencia a Dios vale más que las ofrendas que uno pueda dar. Porque Jesús nos enseña en el Evangelio a obedecer a Dios Padre, la obediencia. Dios quiere más la obediencia a sus preceptos, a sus enseñanzas, que el dinero que nosotros podamos aportar materialmente. Precisamente en este día se celebra la fiesta de San Antonio Abad. No es San Antonio de Padua, sino uno anterior a él. Una persona entregada a Dios en el sacrificio del desierto. Y por eso él buscando la paz, sobre todo obedeciendo a la palabra de Dios en las enseñanzas que le daba la Iglesia. Así se santificó San Antonio Abad, que la gente lo conoce también, San Antonio de la Crianza, porque representa la imagen de San Antonio Abad, un monje, pero también con muchos animales, enseñándonos como la armonía que uno tiene que tener con la naturaleza, con los animales y mucho más con las personas. Jesucristo se nos presenta en el Evangelio como obedeciendo a Dios Padre. Él le dice a sus discípulos: vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, porque para eso yo he venido. Quiere decir que lo importante es la obediencia. Por eso Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y
le dice a sus discípulos que Él ha venido sobre todo para cumplir la palabra de Dios. Vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, porque para eso yo he venido, para predicar la voluntad del Padre. También en la carta a los Gálatas nos dice San Pablo que Jesús nace bajo la ley, es decir, que el que primero obedece es Jesucristo. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, dice la carta a los Gálatas. Jesús obedece a Dios Padre hasta morir en la cruz. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte difícil en la cruz. También en el Evangelio de San Juan se nos habla de la obediencia. Cuando Jesús está con la samaritana en el pozo de Jacob y los discípulos habían ido a buscar comida, y cuando vinieron los discípulos, Jesús estaba hablando con la samaritana y le dice Jesús, le dijeron a Jesús: Maestro, come, que te hemos traído la comida. Y entonces Jesús le respondió: mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado. Es decir, lo que me sostiene a mí es precisamente la obediencia. Por eso, sométanse unos a otros en atención a Cristo, nos dice la carta primera a los Efesios, para que la obediencia sea también una virtud que se practique en el hogar, en la vida familiar. Por eso los padres deben ser obedecidos por sus hijos, y los hijos tienen que darse cuenta que los padres también obedecen a Dios para darle un ejemplo a sus hijos. La obediencia es importante ejercerla para toda la vida. No es solamente porque soy chiquito y me tienen que mandar a mí porque soy aquí el más chiquito, sino que la obediencia hay que ejercitarla durante toda la vida. También yo tengo que obedecer y todos tenemos que obedecer. Tanto en el hogar, primeramente, ahí es donde uno aprende la obediencia, en el hogar. La escuela también, ya tiene uno obligaciones para ir a la escuela. En la vida social también, para convivir con la gente, tenemos que respetarnos y debemos obedecer las normativas de la policía, de las leyes, todo eso. Un pueblo civilizado, un pueblo obediente a las leyes, empezando con el ejemplo de las autoridades, las que fabrican las leyes, pero también tienen que cumplirlas. Y a veces la gente cree que no, yo soy jefe aquí, yo hago lo que yo le digo, mando a los otros, pero yo hago lo que yo quiero. No, al contrario, el que es jefe tiene que le dar ejemplo, no solamente cuando lo están viendo, sino de cumplir, ser obediente a la sociedad. Y aunque uno haga las leyes, los diputados o lo que fuera, o senadores, pero ellos tienen que cumplirlas también. Y no es con la ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para el otro. No, el embudo tiene una boca grande, pero después chiquito después. Por eso dice la gente, no es la ley del embudo. Todos somos iguales y tenemos que dar al contrario.
el que tiene autoridad tiene más, vamos a decir, obligación de cumplir la ley para dar un buen ejemplo y animar al que pueda estar un poco desaído. A las leyes, empezando por el ejemplo de las autoridades, los que fabrican las leyes o se las aplican a los demás, pero la disciplina, la obediencia es señal de educación. Una persona educada obedece. El tigueraje, no, si puede, también debe cumplir las leyes, pero se necesita, vamos a decir, sentido de obediencia. Y también para una vida el que obedece demuestra civilización, que es una persona civilizada. Y de esa manera poder nosotros cambiar la sociedad y el mundo. Pidámosle pues a Dios en este tiempo también las leyes de la pandemia y para preservar la salud son ordenamientos que no es por gusto del otro, ni para... a veces la gente que vamos a embromar ahora a los policías, vamos a embromar a las... No, después cada uno tiene siempre su compromiso. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude en nuestro hogar vivir en obediencia, porque así estamos dando ejemplo de educación, de civilización y de disciplina. Amén.